yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Trek para todo. Hoy estamos con el Mugen MBX6R que hemos hecho la conversión a nitro. El otro día queríamos haberlo probado, pero tuvimos... Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo, Trapato. Estamos aquí con... Estamos todos muy animados. Sí, básicamente sí. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues que nos rompió el vaso, ¿de acuerdo? Aquí está el Jack el Espárrago. El vaso este del Mugen nos rompió, así que vamos a proceder a cambiarlo. ¿Se rompió o se ramó? Se rompió. Bueno, un tornillo. llave de 2,5 para aflojar dentro la tuerca. Como va con la llanta, no creo que tenga mucho problema. Va con fijatornillos, así que al principio está un poquito duro. ¿De acuerdo? Y ya tenemos la llave fuera del vaso. Aquí soltamos la tuerquecita. Y ya tenemos el hexagonal fuera. Ahora nos falta empujar el pin, que sale solo, y ya debería salir lo que queda De palier. del palier. Así que ya tenemos aquí esto y esto. Y ahora el siguiente paso, Bueno, ya tienes. si no me equivoco, también son llave de 2,5 o de 3. Ahora veremos. 2,5. 2,5. Y vamos sacando las bolas poco a poco, ya que vamos a utilizar el palier que venía. Por donde el pincho justo. Ya tenemos aquí esto. Pues este parece igual, de acero. Por no decir que es el mismo. Sí, es el mismo. Bueno, ya tenemos esto fuera. Aquí pasamos el pincho y ya sale todo el conjunto. ¿De acuerdo? Esto es lo que se nos rompió. Y vamos a proceder a cambiar y ponerle el nuevo. Aquí lo mismo. Cogemos el... Son exactamente iguales. De hecho, los del 8 y los del 6 tienen hasta el mismo color. Bueno, este viene como referencia a MBX8, ¿de acuerdo? Tienen la misma referencia. A ver que no que entra el pin. MBX8 o MBX6. Ya lo tenemos dentro. Vamos a ver si nos entra sin ningún problema así. Efectivamente. Y si podemos meter el vaso y el cardan otra vez todo en su sitio. Efectivamente. Ya tenemos esto. Así que ahora volveremos a montar aquí la mangueta, que ya como habéis podido ver, no hace falta sacarla entera, por lo menos arriba sí, pero abajo hemos aflojado bastante, pero no la hemos sacado entera. Y ahora simplemente queda a apretar todo otra vez. Tienes todas las arandelas. ¿De acuerdo? Tenemos que mover un poquito para que siempre nos dé el ángulo, sin pasarnos, para poder hacer también la parte inferior. Porque si no el tornillo se aprieta aquí mucho, Si el no tornillo sube se nos doblaría, digamos, para arriba. y tendríamos que soltar esta ya. Fijaos que ahí, a ver, ahora nada arriba. Y aquí ahora vamos con la medición. Abajo lleva una arandela que hace tope, con lo cual vamos hasta la arandela, que es la que hace tope en el brazo inferior. Ahora os la enseño. De acuerdo, aquí abajo tenemos esto que hace tope. Hola. Pero arriba tenemos que mirar la distancia. Entonces incluso hemos apretado más de la cuenta para que tenga la caída ideal. Con estas llantas además tiene un problema. Al ser ciegas, las lenticulares van ciegas, no nos permite, digamos, pasar y poder ajustarlo con ellas puestas. Si tenemos una de radio, podemos montar la rueda y sobre la rueda con radio podemos atravesar Con el radio. el destornillador y ajustar exactamente la medida. Con lo cual, vamos a probarlo así. Nosotros tenemos alguna llanta con radio y si vemos que no, Sí, pues vamos con la llanta con radio. Aquí lo mismo, vamos a poner ya el hexagonal, el pin del hexagonal.
Ahí está. Y ahora para fijar el pin, para que no se nos salga, lleva esta pequeña tuerca, ¿de acuerdo? Le damos una gotita de fijatornillos, un poquito por la rosca de fijatornillos, no hace falta pasarse mucho, ¿de acuerdo? No vaya a ser que luego no lo podamos soltar. Y ya apretamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ahora cuando llegue el momento donde ya estamos con el apriete, vemos que gira todo conjunto. Ahí podríamos sujetarlo con una llave, ¿de acuerdo? Si tenemos una llave, o la otra opción es meter la llanta para hacer de prisionero y Si no tenéis llave, claro, como alicates. apretar aquí. ¿De Sin acuerdo? pasaros tampoco. Ya tenemos esto montado, ya podemos montar la llanta, Y está la bien. llave y ya tenemos. Fijaros qué fácil es cambiar un vaso. Ya os digo, en este caso se rompió en el primer salto, imagino que vendría tocado, porque además la rotura es un poquito así, ¿de acuerdo? Pero sí que parece que es de acero también. Sí, además Y son- bueno, ya roto, son idénticos. Esto es del MBX8, Y este es ¿de acuerdo? del Que 6. nos ha dado hoy nuestro amigo Rubén de RC Mítico, que además ha aportado porque no le han llegado las piezas. Y como tenía una caja ahí de un MBX8 que estaba para montar, pues ha cogido y ha cogido de la bolsa del Del MBX8 y nos ha dado las piezas del MBX8 y mientras tanto, pues cuando le lleguen, pues terminará de montar el coche con las piezas también de recambio original, nuevas. Pero fijaros que ha roto, la verdad es que me ha desilusionado un poquito la rotura, aunque simplemente espero que sea algo ocasional y que no se nos vuelva a repetir. Tenemos uno de recambio, lo bueno que vale tanto adelante como atrás en el MBX6. Y otra cosa, los 7R, a ver si lo encuentro, un segundo, que tengo aquí un palier que me han dejado de 7R, ¿de acuerdo? Este es un palier de 7R, no vale por un simple motivo, porque fijaros que no entraría, no valdría, ¿de acuerdo? No podéis ver. ¿Por qué? Pues porque aunque esto tenga la misma longitud, la mangueta es diferente y va con un rodamiento diferente, ¿de acuerdo? Aunque estas también tienen un aspecto muy interesante. Ya os digo, si vais con el 7R es el único que lleva este tipo de manguetas. Pero es atrás, ¿no? O adelante también. Adelante, también lo lleva así adelante. El 7R lo lleva así adelante porque lleva un rodamiento más pequeño y entonces el rodamiento entra aquí y aquí, ¿de acuerdo? Esto para que lo sepáis, los del 7R que podéis ver completos más económicos, que son estos, un tipo universales, que son 45 euros para el 7R, solamente valen para el 7R, en el 6 podría valer si cambiamos la mangueta. ¿De acuerdo? Te cuesta más la Habría que cambiar la mangueta, rodamientos, con lo cual, bueno, pues no es tan... Ya no saldría tan interesante ponerle estos. Pero sí que son del 7R y sí son interesantes para el 7R. Son como los del Jobao atrás. Sí, son como los que lleva el Jobao en el eje trasero. En el caso de mi Jobao, en el eje trasero. Bueno, vamos a comprobar la caída. Y si no, pues la ajustamos. Vamos a terminar de apretar. Bueno, tiene un poquito, habría que apretar un poquito más. Vamos a darle una vuelta más y listo. Y ya está montado. Así que este es un vídeo corto, bueno, corto. De los míos, de los que suelo hacer yo, es un poquito más corto de lo habitual. 9 minutos. Y bueno, hay una zona que vamos a acelerar, así que va a ser algo menos de 9 minutos. Le vamos a dar una vuelta porque está prácticamente en grado neutral. Yo para fijarme en la vuelta siempre busco la referencia, el tornillo este en el destornillador. Yo también. Cuarto de vuelta, media vuelta, 3/4 de vuelta y una vuelta entera. ¿De acuerdo? Le he dado antes media vuelta, le damos un pelín más y ahora volvemos a colocar la rueda. Siempre tiene que estar apretada, ¿de acuerdo? Porque si no, no tenemos una referencia real, ya que tiene un poquito de holgura, pero así podemos comprobar más o menos cómo sería y ahí está perfecta. Así que aquí apretamos y ya tenemos el Mugen para estrenarlo el próximo día que vayamos al circuito y hacer una prueba un poquito más a fondo, que en esta última ocasión, por desgracia, no hemos podido. Y no se grabó cuando lo llevamos. Pero nos hemos divertido con el VRX Cobra, que es un vídeo que ahora en un tiempo subiré también. Perdonar, pero que estamos con todo y no nos da tiempo a subir todos los vídeos que quisiéramos subir. Pero ya podéis ver cómo ha quedado todo montado en el MBX6R, ¿de acuerdo? La electrónica, los cables. Ahora le terminaremos de rematar aquí con una brida, pero esto ya está todo montado y todo colocado como tiene que ir colocado, ¿de acuerdo? Así lo hemos hecho nosotros y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado.
Falta que nos llegue, en teoría nos llegaba hoy, pero de momento, por lo que hemos visto, no nos ha llegado. Así que hasta aquí el vídeo. Ya os digo, me gusta mucho este combo. Le hemos probado en el 6R un poquito y en el en el SS ya le hemos podido probar más a fondo. Muy contento con cómo va el combo. El DS3218 Pro, un servo económico y que rinde a la perfección. Así que os lo recomiendo. La verdad es que muy contento y es una modificación bastante fácil de hacer. Os la recomiendo. Así que si queréis jugar con un coche bueno, más o menos a un precio razonable que están los Mugen 6. Algunos, para mi gusto, se pasan un poquito de los que encontramos en Wallapop y de segunda mano, pero no es mal coche, así que se puede recomendar. Carrocería, la que trae Eco de Nitro, no nos vale, así que hemos adaptado esta, aunque ponga Jobao. ¿De acuerdo? Es una carrocería de S-Works, pero entra perfectamente en el Mugen. Y no hay ningún problema para colocarla en el Mugen. Aunque quitaremos pegatinas y pondremos alguna de Mugen Seiki. Adiós, hasta aquí el vídeo, chicos. Despediros de nuestros fans y nuestros seguidores. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y bueno, un saludo. Hasta la próxima. ¡Adiós!